les quiero contar que hoy nos acompaña Javier Andrade, que es diputado nacional de Unión por la Patria y referente de la organización La Cámpora, con una extensa trayectoria previa como legislador de la ciudad de Buenos Aires. Ha sido una de las voces más críticas del modelo de gestión urbana actual, posicionándose como un defensor del derecho a la vivienda y del acceso equitativo al espacio público. En esta nueva etapa en el Congreso, su labor se centra en llevar la problemática de los porteños y las porteñas al debate federal en un contexto político y social de profundas transformaciones para Argentina, además de decirte Cristina libre como tiene en el PIN. Así que, Javier, siempre un placer recibirte en Sónica. Gracias por estar. Gracias a ustedes por hacerme participar, así que para charlar y conversar hay un montón de temas y creo que es importante y siempre ustedes tienen una diversidad de opiniones y de gente que invitan tratando de abarcar todo el arco, ¿no? Exacto, esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, después de 8 años en la legislatura porteña, ¿cuáles son tus prioridades y qué querés llevar a la Cámara de Diputados a nivel nacional? Un poco vos comentabas, ¿no? Hay una adaptación, ¿no? Porque claramente vengo teniendo una mirada distrital durante mucho tiempo y si hay algo que enriquece las posibilidades de poder pensar en iniciativas para llevar adelante es la mirada federal que uno puede encontrar en el Congreso, ¿no? La posibilidad de hablar directamente con compañeros y compañeras que vienen de distintos territorios del país, amplía la posibilidad de pensar iniciativas legislativas. Estamos en proceso de eso, yo asumí ahora recién en diciembre, por 2 años, pero bueno, después la coyuntura, ¿no? Que va llevando y lamentablemente vemos proyectos que se van aprobando y que en términos generales van en contra de los derechos de los argentinos, háblese de la reforma laboral, de los glaciales, del incumplimiento, que no sé hoy si todavía lo hizo o no el gobierno, porque vencía el plazo para el financiamiento educativo. Así que nada, surfeando ahí la realidad de nuestro país y con gran preocupación, ¿no? Obviamente. Bueno, vos decías, Cristina libre para nosotros es un tema que no solamente tiene que ver con aquello que entendemos nosotros que la reconocemos a Cristina como nuestra conducción, sino después del intento de magnicidio y hoy la proscripción y la condena y la prisión de Cristina también marcan, ¿no? Una ruptura del sistema democrático, entendiendo desde el lawfare la convivencia entre el Poder Judicial, la mafia judicial, el Partido Judicial, los medios de comunicación, grandes medios de comunicación, y obviamente sectores de la política que tratan de anular, ¿no? Parece mentira, pero hoy estamos en situaciones de proscripción de una de las principales dirigentes de la Argentina. ¿Esa proscripción hacia Cristina fue llevada adelante por Macri y el gobierno de Macri? ¿Lo continúa hoy Milei? ¿Crees que Milei en eso no se mete y en realidad le conviene? ¿Cómo, digamos, lo ves desde el punto de vista político eso? Sí, yo creo que es algo que viene desde antes, ¿no? Digamos, antes del 2015, cuando terminó el mandato de Cristina, ya había un sistema dedicado a estigmatizar y a poner en el tapete, sobre todo gobernar tiene que ver con lo que uno representa y los intereses que representa, que en el caso de Cristina entendemos nosotros que son los intereses de nuestra población, y para eso necesitas enfrentar a los intereses del poder fáctico de la Argentina, ¿no? Y no te perdonan, digamos, ¿no? Yo creo que después de la elección de Cristina del 2011 del 54%, dijeron, esto así no puede seguir, y empezó una fuerte campaña en ese sentido, y que obviamente se consolida una vez que Mauricio Macri llega a la presidencia de la Nación y coopta de alguna manera el Poder Judicial con esa mesa judicial de la cual el actual ministro de Justicia de la Nación, Maíquez, fue parte estructural y vertebral de esa, y empezó una persecución ya judicial de manera brutal, no solo con Cristina, ¿no? Sino que también para distintos dirigentes de nuestro espacio político. Y Milei no es que que se mantenga al margen. Lo ha expresado él en el mensaje en el Congreso, diciendo va a seguir presa, viene la causa Cuadernos y vamos a seguir trabajando para que eso. Milei, lo mismo que también el nuevo embajador de Estados Unidos, ¿no? En su previo a su llegada a la Argentina, diciendo que, entre otras cosas, venía a afianzar el hecho de que Cristina siga estando presa, ¿no? Entonces, hablando de la causa Cuadernos, ayer veía uno de los testigos, que era un empresario, diciendo justamente que lo habían apretado. Estoy bajando el volumen del teléfono. Para decir lo que dijo, que lo habían apretado. Bueno, era algo que ya era... Lo dijo ayer. Era Vox Populi, ¿no? Entre otros, Ferreira, que estuvo preso,
dijo el aprete que recibió de Stornelli para decirle o involucrás a Cristina o vas preso. Y efectivamente fue preso. Hoy, en el avance de la causa y en las declaraciones de Pitón, creo que se llama, Sí, Pitón, sí. El empresario, directamente dijo, yo tuve que mentir porque si no iba preso. Exacto. Y creo que debería ser tapa de todos los diarios. Hoy el país no lo encontramos en los grandes medios de comunicación. De hecho, creo que se obvia de manera brutal ese tema. Y pone en evidencia esto, ¿no? La mafia judicial, el partido judicial, Bonadío, Stornelli, apretando a empresarios para que digan que recibieron dinero o que tuvieron que pagar dinero para poder conseguir algún objeto de sus empresas. Y hoy, de manera explícita, lo denuncia en el marco de la causa Cuadernos. Javier, me quiero meter en tu laburo para aprovechar el tiempo. Vos fuiste muy crítico en la ciudad de Buenos Aires del tema habitacional. ¿Qué propuestas crees que podés llevar a nivel federal porque también, digamos, a nivel nacional el tema de vivienda es uno de los más importantes, también provincia de Buenos Aires, es muy jodido lo que está pasando con dónde vivir y cómo vivir? Sí, la realidad es que hay que arrancar porque es un derecho constitucional, ¿no? La posibilidad de tener una vivienda. Creo que hoy cada vez más lejanos esa idea de la vivienda propia y el tema de los alquileres hoy es un tema fundamental, ¿no? Realmente entendiendo que los últimos números que publica el propio gobierno nacional establece que la mitad de los argentinos ganan menos de 800.000 pesos y particularmente... Y hoy un alquiler no baja de eso. Y sí, o un monoambiente en la ciudad de Buenos Aires hasta cerca de 500.000 pesos. Sí, Entonces claro, uno claro. si tiene que pensar que una persona que ya con multitrabajo, digamos, ¿no? Como en los medios y en los periodistas están sumamente acostumbrados a esa realidad, pero hoy el conjunto de los argentinos, ¿no? Están con un trabajo formal, los que lo tienen, y después saliendo con su auto, tratando de ganar un mango más para complementar y pensar que represente el alquiler un 50% de su salario, ya estamos en una situación, digamos, lamentable, ¿no? De imposible concretar, ¿no? Es decir, más allá de estar, bueno, comentábamos antes de salir, yo el otro día escuchaba que una persona que era entrevistada decía, hoy duermo menos que cuando estaba Cristina. Y porque claro, es decir, vivía en el conurbano bonaerense, viajaba a la ciudad de Buenos Aires, como cerca de casi 3 millones de habitantes del conurbano que vienen en busca de su sustento, y el transporte aumenta, más allá de que hoy mismo el transporte está en una crisis estructural, digamos, la demora en los colectivos, ni hablar del subte de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El subte de la ciudad de Buenos Aires está alrededor de 1.600 pesos, y de venir son 3.000 pesos por mes y representa por lo menos 60.000 pesos diarios para una persona que habita en la ciudad. Imaginémonos aquellos que vienen de Berazategui, Quilmes, Morón, a trabajar en la ciudad de Buenos Aires. Sí, que tiene que pagar 2 o 3 boletos. 2 o 3 boletos y el tiempo de un trabajo al otro también, ¿no? Porque también pasa eso y la realidad es que es muy preocupante. Estamos trabajando en propuestas, tratando de adaptarnos a una mirada federal y vamos prontamente a empezar a tratar de juntarnos, ¿no? Es decir, hay algunas agrupaciones que ya están trabajando, estamos en contacto con ellas y de tratar de conseguir una propuesta de conjunto y colectiva para que de verdad podamos abordar el tema. No es sencillo porque también falta muchísima información al respecto, ¿no? Hablando de esas charlas, me gustaría preguntarte cómo se aborda desde el bloque de Unión por la Patria esto de ser oposición en el Congreso, de no tener los números para imponer absolutamente nada, porque digamos si no consensúas con otros bloques políticos no podés, y cómo haces para frenar iniciativas que son trascendentes en la vida de los argentinos, que lleva adelante el Ejecutivo. Bueno, el Congreso se conforma por la votación del pueblo argentino, ¿no? Y hoy estamos en la situación que estamos, tenemos 93 legisladores y la realidad es que no es poco, pero no hacen la mayoría. Sí, no hace a la mayoría, pero como vos bien dijiste, hay que tratar de trabajar en acuerdos, digamos, con distintos sectores que lamentablemente en momentos de campaña tienen un discurso, digamos, contrario al gobierno para intentar captar algún voto entendiendo la situación que vive nuestro país y después al momento de llegar al Congreso votan la reforma laboral, votan la ley de glaciares, votan todos proyectos que van en contra de lo que la gente que los votó en parte... Eso pasa en algunos peronismos provinciales, y vos decís, ¿cómo? No, bueno, claramente, sí, se ha visto, es decir, la verdad que vemos con preocupación, ¿no? Desde el peronismo, que alguien haya interpelado con campañas, vuelvo otra vez, bastante duras respecto a Milei, inclusive Milei presentándole alternativas contrarias en sus provincias, vuelven otra vez, y tal vez por un cordón cuneta,
o alguna plaza o rotonda, terminan yendo contra los derechos de los trabajadores. La verdad que es muy preocupante, inentendible para los que somos peronistas que hagan ese tipo que tomen esas posturas, ¿no? Pero bueno, es parte del desorden que existe también dentro de la fuerza política, que creo que también tiene que ver con la prisión de Cristina, ¿no? Una vez que Cristina asume como presidenta del Partido Justicialista, uno de sus principales enunciados fue: vengo a ordenar lo que se desordenó. Obviamente después, una vez que se presenta como candidata a la tercera, cae la condena y entramos en una espiral de desorden mayor inclusive del que veníamos teniendo. Recién hablábamos fuera del aire de la situación económica actual. ¿Qué medidas urgentes crees que si es que el gobierno cambia, si la gente elige eso, hay que tomar para proteger el consumo de las clases medias y de las clases populares? Bueno, mirá, nosotros desde nuestro bloque presentaron, creo que ayer o antes de ayer, no tuve oportunidad de profundizar en el tema, lo que tiene que ver con el endeudamiento de las clases medias, que es brutal, digamos, no solo con los lugares formales, bancos, sino con las billeteras virtuales, y también en muchos casos y en zonas más humildes y vulnerables, donde el narco incide de manera brutal también como prestamista de nuestra gente. En ese sentido, la diputada Lucía Cámpora presentó, los invito a que la convoquen para que pueda comentarles un proyecto que va en esa línea. Y por otro lado, Máximo Kirchner, hace muy poco tiempo, la semana pasada también creo que fue, presentó una ley que tiene que ver con la emergencia energética alimentaria en función del impacto que tiene la guerra de Medio Oriente, y entendiendo que en ese sentido Argentina puede llegar a tener una renta extraordinaria en materia energética, ver cómo utilizar esa renta para tratar de que, como la suba del combustible impacta fuertemente en los alimentos y también en los insumos agropecuarios, destinar parte de ese fondo anticíclico que se genere para intentar paliar y que no padezcamos en la Argentina, que tenemos grandes reservas como es vaca muerta, que los argentinos estemos pagando el combustible al valor que lo pagamos, y obviamente después entender que la situación, bueno, también hay un punto que se refiere a la asignación universal en términos particulares, tratando de tener iniciativas en esa sentido. No hay muchas, la realidad, ¿no? Porque todos plantean que hay muchos problemas, muchas situaciones, pero nosotros de nuestro bloque, particularmente Lucía Cámpora y Máximo Kirchner, encabezaron, acompañados por otros compañeros, estos proyectos que abordan la temática cotidiana de nuestra gente. Con ese olfato político que, bueno, obviamente te dio el caminar la ciudad de Buenos Aires, el de estar permanentemente en las actividades, ¿crees que el gobierno de Milei está muerto? Mirá, yo creo que está pasando por el peor momento, ¿no? que tuvo, porque hoy lo que se ve son grandes índices de aprobación muy para abajo, digamos, ¿no? Están rondando entre un 25 y un 30%, mientras después de la elección estaba cerca del 50%, está casi a la mitad de su aprobación. Más allá que no soy muy afín a las encuestas, lo que vos decís, trato de estar en la calle mucho tiempo, caminando, y hoy ve un cambio en la gente, como comentábamos, cuando le ponen el micrófono hoy, ya inclusive gente que ha votado. Si no se ve la esperanza, ¿viste? Al final del túnel. Bueno, esas frases se repiten en todos los gobiernos neoliberales, ¿no? Ahora viene el mejor momento, hay algo al final del túnel. La gente no lo ve. Y siempre terminamos en la peor situación, ya difícil de esconder. La gente, entiendo que por los malos gobiernos que tuvimos, inclusive el gobierno de Alberto Fernández, del cual fuimos parte, la gente vio en esa disrupción y esa locura que planteaba, que después no cobramos en dólares, no prende fuego el Banco Central, y creo que hoy inclusive gobierna más el macrismo que Milei. Así que nada, creo que se va generando en la ciudadanía un nivel de conciencia que pone en evidencia que esto no camina. Marcito, la última, dale. Sí, bueno, Javier, ahí nombraste al PRO y yo quería preguntarte si, bueno, el peronismo obviamente es una alternativa, pero bueno, Mauricio Macri va a presentar quizás candidato propio. ¿Vos cómo ves esa posibilidad? No, a ver, habría que preguntarle a ellos. Yo lo que veo es que han sido fagocitados, digamos, por Milei. Si hoy ves los principales ministros, Caputo, Sturzenegger, Patricia Bullrich, estando como presidenta del Senado, y tantos otros que hay por ahí, más allá de representar inclusive el JP Morgan, como tiene como más de 7, 8 en el Ministerio de Economía, que son parte estructural de ese banco, creo que están medios liquidados. La realidad es que también se puso en evidencia lo que fue la última elección en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, en mayo tuvimos una muy buena elección, salimos segundos, salió
el Adorni, digamos que sí, no hace que falta ni ahora hablar del desastre que es eso, y el PRO terminó, no sé, cuarto creo, en la Ciudad de Buenos Aires. Y después nosotros con Mariano Recalde, la verdad que tuvimos una muy buena elección, sin esconder para nada nuestra identidad, hablando del peronismo, hablando de la situación de Cristina y pidiendo por su libertad, y llegamos a un resultado histórico en elecciones intermedias del peronismo. Así que puede aumentar en las próximas elecciones, ¿lo ves de esa manera? Nosotros vamos a trabajar para eso, de hecho estamos trabajando permanentemente. Nosotros como militantes entendemos que la campaña real de los proyectos políticos es entre elecciones. Uno camina y está cerca de los conflictos de la gente para después al momento de convocar a que nos voten, se haya construido, ¿no?, esa relación con nuestra ciudadanía. Así que vamos camino a eso. Entiendo que fue una elección muy importante la de Mariano Recalde. Muchos no tenían expectativa en ese sentido, pero bueno, sentó un precedente que nos para de cara al 2027 de otra manera. Javier, siempre es un placer recibirte en el streaming de Sónica. Gracias por venir. No, agradecidos a ustedes y a disposición como siempre. El diputado nacional Javier Andrade pasó por la mañana de Radio Sónica. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.